coherentes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan por las redes sociales del Instituto Internacional para la Filosofía y las Ciencias Sociales y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos y es un placer y un honor estar en esta actividad de lanzamiento de la revista Pléyade especial Revueltas en Chile, con un panel de invitados realmente de lujo. Y es mi labor introducir un poco lo que es primero el instituto, luego la revista Pléyade para quienes no la conozcan, y luego el contexto en el que nace esta edición especial de Pléyade. El Instituto Internacional para la Filosofía y las Ciencias y los Estudios Sociales es una instancia académica que tiene ya casi 5 años de existencia y cuyo objetivo es sostener, ¿no es cierto?, un compromiso con la producción de pensamiento crítico en filosofía y ciencias sociales a través de la promoción y el fortalecimiento de la discusión pública entre distintos actores de la cultura, la sociedad civil y el Estado, para así ampliar los canales de la teoría crítica desde Chile y América Latina. Los invitamos a visitar nuestra página web www.iipss.com. El instituto, que nosotros llamamos con cariño IPS, es el principal patrocinante de la revista Pléyade, una revista que ya tiene 10 años. Este fin de año sacamos el número 26 de su edición regular. Aparecemos cada 6 meses, 2 números al año. Y se trata de una revista científica comprometida con el trabajo intelectual crítico y fundamentalmente con la producción y la difusión de pensamiento crítico y comprometido con la realidad social. En este sentido, este tipo de revistas, ¿no es cierto?, se ven crecientemente abordando tensiones que tienen que ver justamente con el compromiso, con este compromiso de la producción de pensamiento crítico, que se ve constantemente y crecientemente tensionado desde los requerimientos de la racionalidad científica imperante hoy día, orientada a la transferencia y a la homogeneización de la producción intelectual, que se ve hipostasiada en la actualidad en instrumentos estandarizados y que tienden a anular la condición situada del saber crítico, ¿ya? Ahí hay una perversión de la racionalidad imperante que la revista Pléyade ha batallado por hacer frente. En tanto, entendemos que uno de los principales desafíos que atañen al pensamiento crítico en la actualidad tienen que ver con resistir a la sobreadaptación que los regímenes de verdad dominante imponen sobre este tipo de espacios de producción y de difusión, ¿no es cierto? En este sentido, vamos a hablar inmediatamente de este número especial, pero si ustedes van al prólogo de este volumen especial, van a encontrar nuestra disposición y nuestra voluntad a devenir un archivo histórico de los procesos de transformación de los que la revista, y creemos toda producción intelectual crítica, ¿no es cierto?, debe buscar dar cuenta, desde claves de lecturas críticas de la realidad y que, repito, resistan y tiendan a sobreponerse a la sobreadaptación que los márgenes actuales de la racionalidad científica nos imponen. Es en este marco en que la revista y los editores, ¿no es cierto?, y las editoras que trabajamos cotidianamente en Pléyade, en octubre de 2019
nos vimos tensionados y urgidos por hacer una convocatoria para pensar lo que estaba pasando en la coyuntura de las revueltas en Chile. Se trata de un esfuerzo conjunto de autores, de editores, de artistas y de lectores. No hay que olvidar que los lectores son la pieza fundamental de estos procesos, ¿no es cierto?, que se vio conducido por la urgencia de pensar críticamente este nuevo ciclo de transformaciones que se abría. En este ciclo abierto nosotros quisimos abrir una convocatoria, abrir, digo yo, en sentido casi existencial, ¿no es cierto?, ponernos en juego también en el ciclo abierto en el país, y no solo en el país, en el mundo y el continente, para pensar los procesos sociopolíticos en curso a contracorriente y a contrapelo, diría Benjamin, de estos estándares científicos dominantes que tienden a aprisionar la producción del pensamiento crítico. Fuimos criticados, sobre todo en esos espacios pseudopúblicos que son las redes sociales, ¿no es cierto?, pero nuestra voluntad y nuestra orientación hacia la producción crítica se vio fortalecida por esas críticas, en el sentido de que nos reafirmó nuestra voluntad de tomar partido en la coyuntura, ¿no es cierto? Y ese tomar partido implicó que nuestra convocatoria fuera efectivamente una convocatoria que se pusiera a disposición de los procesos de transformación en curso, y sobre todo en dejar registro de ellos para fomentar y para poner masa crítica en ellos. Es por eso que el volumen que ustedes ya tienen a disposición, todas y todos los que nos están viendo a través de las distintas plataformas, lo pueden descargar desde ya en su edición digital, desde el sitio web de la revista Pléyade, www.revistapléyade.cl. Ya está el archivo descargable, y abrimos este volumen dedicándolo a Daniela Carrasco y a Mauricio Fredes, y en su memoria a todas y todos los caídos en el ciclo de revuelta, a Fabiola Campillay y a Gustavo Gatica, y en su nombre a todas y todos quienes han sido víctimas de la violencia estatal, sin dejar de olvidar en ningún momento a los casi 2.500 presos políticos que hoy día se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a protestar y a contestar la autoridad que tenemos hoy día. Este es un número entonces de emergencia, y es un número de emergencias y de urgencias en el doble sentido de la palabra emergencia. Por un lado, que da cuenta de la emergencia de las multitudes, ¿no es cierto?, que tomaron las calles y que se vieron con nuevos bríos y mostrando nuevas formas de organización en este contexto de ruptura con el orden social anterior, sin olvidar que esta emergencia, ¿no es cierto?, tiene antecedentes históricos que se remontan muy atrás, pero que podemos trazar en sus antecedentes inmediatos en las revueltas del 2006, en las revueltas del 2011 y en todos los ciclos de lucha política que se han evidenciado desde entonces. Y también es un contexto de emergencia, ¿no es cierto?, por el estado de emergencia al cual ha llamado el Estado cuando se ve amenazado en el orden que defiende. Y en ese sentido buscamos dejar registro en esta revista de los procesos de reflexión y de tensión con la oficialidad histórica que pujan por hacer visible un nuevo relato que esté en sintonía con el nuevo Chile que lucha por nacer. Entendemos, y esta fue la apuesta este fue un proceso que cerramos por ahí por diciembre del 2019, enero del 2020, cuando hicimos la primera publicación de esta convocatoria en nuestra página web, y luego apostamos por la vigencia de este ciclo de revueltas, ¿no es cierto?, que no
y ese es uno de los sentidos que tiene el llamarlo en plural, revueltas y no revueltas, porque entendemos que las revueltas han permanecido cambiando y han cambiado permaneciendo. Y en ese sentido, la actual contingencia, ¿no es cierto?, nos da la razón en esta apuesta por republicar, en este caso en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile, un nuevo marco, ¿no es cierto?, en donde tratamos de cambiar lo menos posible los textos que fueron escritos, como les comentaba, en la urgencia del momento, y quisimos mantener ese registro para que quede como evidencia para las y los lectores de su carácter abierto, ¿no es cierto?, de su carácter polémico y de su carácter situado. Y también tenemos mucha claridad respecto del conjunto de voces que logramos agrupar en este volumen, en donde entendemos que para muchas de las voces que se congregan en este volumen, el estado de excepción, ¿no es cierto?, no ha sido la excepción, sino más bien la normalidad en estos 30 o 50 años de continuo entre dictadura y democracia que hoy día estamos viviendo muy fuertemente. En ese sentido, agrupamos 33 artículos de un total de casi 50 autoras y autores, y que vienen de distintos registros de la producción intelectual, desde la filosofía, de las ciencias sociales, del pensamiento estético, el pensamiento sociocultural, pero también abrimos, y nos orgullecemos mucho de eso, en abrir el registro a actores, organizaciones y grupos de la sociedad civil que nos han dado un registro distinto a la producción intelectual habitual, ¿no es cierto?, y donde destacan artículos que provienen del Wallmapu, artículos que provienen de organizaciones que trabajan con personas privadas de libertad, las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no es cierto?, como parte parte importante y fundamental de los procesos de acumulación histórica que hoy día están pujando por construir un nuevo Chile. También durante esta reflexión sobre cómo republicamos este registro, este archivo que les comentaba, quisimos también traer un nuevo registro discursivo que tiene que ver con la publicación de distintos trabajos visuales, artísticos y visuales, que nos provean de nuevos elementos para articular este discurso crítico que se pone en confrontación con el Chile que está muriendo, ¿no es cierto?, con el Chile que queremos dejar atrás. En ese sentido, es una constelación de voces que se encontraron, que nos encontramos en la calle, nos encontramos en las asambleas, nos encontramos en los debates, en la opinión pública, y creemos que es una constelación que pone de relieve la pluralidad de voces que componen y que luchan por ser protagonistas, ¿no es cierto?, y por tener decisión en este nuevo Chile que estamos construyendo y que sin duda está lleno de amenazas desde el Estado y desde muchos actores que han tratado de cerrar este ciclo de revueltas, pero nosotros confiamos y apostamos por la profundización de este proceso de transformaciones, y en ese sentido queremos darle la bienvenida a todas y todos nuestros panelistas. La mayoría de ellos son autores y autoras de artículos o bien de trabajos visuales que componen el volumen. Y sin más preámbulo, quisiera dejar con usted a Svenka de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero saludar cariñosamente a Piera, a Perina, a Yanina, a Gerson, a Nelson, a Claudio
acá presentes que van a formar parte, ¿no es cierto?, del panel de presentación de este número especial de la revista Pléyade, que me complace mucho presentar a nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Con mucha satisfacción vemos que ha salido este número que de alguna manera da cuenta de un trabajo diverso, de una composición que refleja ese proceso que señalaba Felipe, ¿no?, de reflexión crítica, que conjuga de una manera bien integral distintos lenguajes, distintas formas, ¿no?, de aproximarse a esta revuelta o estas revueltas, ¿no?, como decía Felipe. Creo que es muy importante como vicerrectoría hacernos parte y celebrar, ¿no?, la posibilidad en que se haga presente este número, invitar a leer los artículos, los trabajos, la dedicación, ¿no?, que cada una de las autoras y autores puso acá justamente bajo el trabajo editorial, ¿no?, de un equipo vasto e importante que tiene la revista Pléyade. Pienso que hay que relevar acá la importancia que supone, y lo digo, digamos, especialmente en representación de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad, la vocación pública que aquí se despliega, la importancia que se le da, ¿no es cierto?, justamente a este modo de poner en juego nuevos imaginarios, ¿no? La imaginación de este nuevo Chile que empieza a desplegarse a partir, ¿no?, de un contexto de suspensión de los cánones que nos venían teniendo tan aletargados. Acá vemos reflejado en los trabajos la puntualización, el detalle, la mirada, la imagen, ¿no?, las convicciones, las apuestas que tienen que ver con el modo en que aquí queda estallado, diseminado las posibilidades, ¿no?, las posibilidades para justamente imaginar a partir de la movilización política, social, cultural, que vemos emerger desde el 18 de octubre del año pasado, tan pronto, ¿no es cierto?, a conmemorar. Los trabajos puntualizan sobre los elementos sensibles, ¿no?, que dan cuenta de la importancia que tiene detenerse, visitar y puntualizar, dialogar, proponer puntos de fuga sobre lo que acontece, sobre lo que nos acontece a propósito del estallido de la revuelta, ¿no? Miradas desde líneas feministas, ciudadanas, ¿no?, desde la diversidad, desde lugares creativos que ponen en escena justamente la potencia en la que se fraguó este momento, ¿no?, histórico, donde aparece la creación de nuevas banderas, de nuevos nombres, ¿no?, a propósito de la demanda de dignidad. Y junto con eso, este número especial de Pléyade también nos invita a mantener la mirada alerta, preocupada, ¿no?, respecto de este choque profundo, radical, que seguimos experimentando hasta los días de hoy, que tiene que ver con el horror, ¿no?, la violencia y la experiencia de rememorar estas formas de transgresión y de abuso policial que nunca desaparecieron, que estaban, ¿no es cierto?, presentes en las movilizaciones de los años 90, de los años 2000, recientemente, estaban ahí, pero parece que no era suficiente para la sociedad en la necesidad de visibilizarlo, y esta masificación, ¿no?, multiplicación de esta violencia que es necesaria de hablar, de denunciar como un ejercicio de memoria sobre el presente y un ejercicio de memoria de este presente respecto de un pasado que no termina de sellarse.
esto está, ¿no es cierto?, puesto en los trabajos de este número especial. Pero también nos habla de la vulnerabilidad de los cuerpos y en búsqueda, ¿no es cierto?, de su resistencia, y también de la pregunta, la preocupación, la denuncia, ¿no?, la demanda pendiente de los jóvenes encarcelados como los nuevos presos políticos en Chile como la existencia, ¿no es cierto?, de nuevos presos políticos. Y sin duda también la necesaria y oportuna necesidad de revisitar que el escenario, el trasfondo de estas revueltas está en el sustrato más orgánico, más estructural que nos define como sociedad, en esta articulación, ¿no es cierto?, conservadora y neoliberal que alimenta una y otra vez las formas represivas, ¿no?, las formas de conservadurismo y muchas veces que tienden a lógicas incluso fascistas. Esto está en los procesos de reflexión desde lenguajes académicos, de lenguajes sociales, por lo que a todos quienes están escuchando hoy día en las plataformas de Facebook de la Vicerrectoría, invitarles a leer este número, un número interesante, importante, y que sigue vigente, ¿no?, sobre las preguntas, sobre las puntualizaciones que están situadas en el contexto que se devela, ¿no?, que se revela en el 18 de octubre del año pasado, pero que sigue estando, ¿no?, como pregunta, como pendiente, a pesar de todo lo que ha ocurrido, de las agudizaciones de la desigualdad que ha significado la pandemia, está ahí pendiente, ¿no?, y vivo. Así que sin más dejo a los expositores para que presenten este trabajo y sus trabajos y felicitarlos por este número. Gracias. Muchas gracias, Benka. Sí, antes de dar el paso, quisiera destacar el trabajo de quienes estamos detrás de Pléyade, ¿no es cierto? Partiendo por Lieta Vivaldi, que fue, en conjunto tuvimos a cargo esta edición especial, y también a todo el equipo editorial, a su director, Nicolás del Valle, y al grupo de editores y editoras, Rebeca Errázuri, Alex Barril, Damián Galvez, Natalia López, José Miguel Muñoz, Benjamín Varas e Ignacio Herrera. También un saludo y un agradecimiento muy especial a Camila Bardelle, que hizo la curatoría de arte del volumen especial, y al diseño y diagramación de Alicia San Martín. Todos ellos fueron indispensables en este proceso. Quisiera dejar con ustedes ahora a Gerson, uno de los autores del volumen. Bueno, primero que nada, saludar a todos los panelistas acá presentes en en esta mesa, en este diálogo también crítico igual, especialmente a Felipe, que me invitó a participar también con un artículo desde el punto de vista del pueblo mapuche. Y por otra parte, también decir también de que parte de lo que voy a exponer también es parte de un trabajo que venimos realizando una serie de mapuche investigadores bajo lo que es la comunidad de historia mapuche, ¿ya? Es un colectivo de pensadores, activistas mapuche, y nuestro trabajo lo pueden encontrar un poco en publicaciones que hemos realizado. Hemos también buscado también de cómo participar en el ámbito de la publicación. También tenemos una editorial propia, comunidadhistoriamapuche.cl, pueden encontrar los libros sobre lo que venimos realizando, ¿no? Y por otra parte también dedicar también estas ideas que vamos a compartir también a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, ¿no?, que han sido muy invisibilizados por la sociedad chilena hasta el día de hoy. No es la primera huelga también de hambre que han hecho los presos políticos mapuche. En los medios de comunicación se habla poco,
en las discusiones académicas también, en la discusión política, para nada se patea hacia adelante, ¿no? Y bueno, para también invitar a la gente que está participando acá, por qué leer este libro, estas reflexiones, y particularmente algunos puntos que voy a tratar tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de la noción de revuelta, ¿no? Uno podría pensar también, desde el punto de vista mapuche, desde el punto de vista chileno también, de los historiadores chilenos, de la construcción de la memoria oficial chilena, yo creo que gran parte de la sociedad chilena se ha construido hasta el día de hoy bajo un prisma de dominación donde existen jerarquías socio-raciales en Chile. En Chile estamos construidos una pirámide socio-racial. En la parte de arriba encontramos las élites dirigentes, ¿no? Españolas vascas, ¿no? En la parte del medio la sociedad mestiza. En las partes de abajo, ¿no? La sociedad de los pueblos indígenas, ¿no? Y más abajo todavía aún podríamos decir que son las personas migrantes, ¿no? Entonces, bajo este prisma de la construcción de una sociedad colonial, es donde nos encontramos ya en octubre, ¿no? En octubre del año pasado, ¿no? De una sociedad que, en cierta forma, ya está cansado de la opresión, de la dominación, ¿no? De este Estado colonial. Hay que entenderlo en esa lógica, ¿no? De un Estado construido sobre la raza, la categoría de raza. Y en esa lógica, quiero plantear también acá un hecho que surgió dentro de gran parte de las manifestaciones, de que por los 30 pesos, ¿no? Y empezó a surgir algunos en las redes sociales, algunos memes también comunicando que no son 30 pesos, ¿no? Un diseñador que diseñó, sino que son 500 años. ¿Ya? Entonces, ahí va un tema también y que lo empezó a reivindicar también, no solamente el pueblo mapuche, sino que también los pueblos indígenas en el norte. A mí me tocó estar acá en el norte y ver las movilizaciones de los pueblos indígenas acá, Aymara, Quechua, Yaguita. ¿Ya? Por otra parte, analizar que también este movimiento de octubre también es una forma también de resistir y rebelarse frente a la institucionalidad de un Estado colonial, también mezclado con lo neoliberal, ¿no? ¿Ya? Sabemos que la élite dirigente hoy en día pertenece a una clase socio-racial, diremos, del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿ya? Que ha cruzado todos estos siglos, controlando el poder, ¿no? Del Estado. Y por otra parte también existe también de la reivindicación también del movimiento mapuche, ¿no? El movimiento mapuche no es nuevo, muchos lo fijan, algunos antropólogos, mapuchógrafos, ¿no? Le llamamos, los años 90, ¿no? Desde Bengoa y otros historiadores mapuche que sitúan los años 90, ¿no? Pero si miramos la historia mapuche desde un largo plazo, como movimiento mapuche ya es del 1907, ¿no? 1907, en el Parlamento Coscós, en Panguipulli, un gran parlamento donde se organizaron gran parte de la gente de Lonco, de diversos territorios. ¿Con qué objetivo? Sino que analizar qué había sucedido con el pueblo mapuche después del proceso de ocupación militar realizado por el Estado chileno. ¿Ya? ¿Qué medidas se iban a tomar? ¿No? La lógica del parlamento seguía subsistiendo ya a esa época, incluso hasta el día de hoy, que fue una forma de diplomacia mapuche de cómo relacionarnos nosotros con el Estado español. Bien sabemos que gran parte de las reivindicaciones del movimiento mapuche hoy en día se fundan en lo que son los parlamentos que se tuvo con la corona española, ¿no? Firmados por el rey de España, y cómo se creó esta diplomacia indígena, ¿no? Y lo interesante de ver también aquí en la revuelta tiene que ver con la presencia de la bandera mapuche también en las manifestaciones, ¿no? La Buen Ufoye, ¿no? Las manifestaciones ya siempre estaba la Buen Ufoye ahí flameando, ¿no? Y eso da mucho, mucho a entender también hacer nuevos cuestionamientos hoy en día que también en el campo político las nuevas constituciones están hasta el día de hoy ausentes, ¿no? La participación de los pueblos indígenas es totalmente ausente, ¿no? Y ahí también hay un tema también que tiene que discutirse sobre la construcción y la demanda de los pueblos indígenas del discurso político, de plantear una idea de plurinacional, la idea del Estado plurinacional por un lado, pero también desde el Gualmapu también se reivindica la autodeterminación, ¿ya? Con una forma de gobierno propio, ¿no?
como se tenía anteriormente. Entonces, mucha gente empezó como a decir, bueno, en las marchas y todo, decía, ¿por qué el pueblo mapuche no viene a participar con mayor en masa, ¿no? Por ejemplo, en Temuco, a las manifestaciones chilenas, ¿no? Y me tocó ver de que había manifestaciones chilenas, el pueblo chileno manifestándose, y nosotros estábamos en otro lado, una manifestación mapuche, ¿no? Interés totalmente diferente, considerando que se está pasando una huelga de hambre también de presos políticos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también asistimos a un proceso muy interesante que tiene que ver con la desmonumentalización de los íconos de la historia colonial que se nos enseñaba en la escuela, ¿no? En muchas plazas de Chile, en las ciudades y las capitales, se botó las estatuas de estos personajes que nos habían enseñado en el liceo y en la escuela, ¿no? La historia chilena, ¿no? Es una forma también de reivindicación también de la memoria, ¿no? Se botaron estatuas de Colón, Pedro de Valdivia, en Temuco, estatuas también de los colonos que participaron del Giertoncillo, la guerra de invasión en el territorio mapuche en el siglo XIX. Y hoy en día también esas estatuas ya no están, sino que son una forma también de contestar, ¿no? De revelarse este tipo de memoria impuesta, ¿no? Construida particularmente de Santiago y sus historiadores. Y bueno, también mencionar de que hay que entender hoy en día la violencia también del Estado en todo sentido, y que yo creo que la sociedad santiaguina o la sociedad chilena en general se dio cuenta de cómo el pueblo mapuche ha sido tratado en las comunidades. Ese nivel de represión que hoy día existe, la gente mutilada de sus ojos y todo, eso es un pan de día a día en las comunidades en reivindicación en el sur, en el Gualmapu, ¿ya? Pero claro, ahí están los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo entender esto en el sentido de que la violencia colonial no es reciente, no es de los años 90 o de dictadura? O sea, la construcción del Estado hoy en día se funda en esta lógica colonial, ¿no? Ha sido desde sus principios, ¿no? Desde la ocupación del Gualmapu, que el Estado colonial ha sido así. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si ustedes van a las ciudades en el sur, en Gualmapu, gran parte de las ciudades son fundadas en fuertes militares. Temuco, Angol, Ronquimay, Traillén, Victoria. En estas ciudades tienen el regimiento militar, ¿no? Y que y hasta el día de hoy existe, ¿no? Entonces, es como hoy en día vemos y entendemos la violencia colonial, la violación a los derechos humanos, la violación a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos humanos de los pueblos indígenas, que son como la autodeterminación, el derecho a una educación propia, el derecho a una salud propia, a economías propias. Hoy en día, hasta el día de hoy, son vulnerados, ¿no? En todo su amplitud, ¿no? El derecho al territorio, el derecho a los recursos naturales. Entonces, ¿cómo ver hoy día las revueltas en Chile? Y también hubiese sido interesante haberle colocado las revueltas en Chile y Gualmapu, ¿no? Entendiendo dos territorios diferentes, ¿no? En esa lógica, ¿no? Entonces, invitar a hacer a leer algunos textos acá que están presentes en este libro, de cómo entender hoy en día la situación de los pueblos indígenas, no solamente el pueblo mapuche, sino también el pueblo indígena en general, ¿no? La deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas hasta el día de hoy, ¿ya? Considerando que la élite política, los gobiernos hasta el día de hoy han pateado el tema, o sea, no existe la voluntad política, todos saben la solución, los gobiernos saben la solución, la élite política sabe la solución, sin embargo, no existe la voluntad política de resolver lo que hoy día el pueblo mapuche está demandando, ¿no? Se está pateando cada vez más la pelota, cada gobierno lo patea una vez y otra vez, y la lógica siempre ha sido la violencia colonial en todas sus manifestaciones, ¿no? Desde la escuela, con una educación monocultural, la universidad, la educación superior, donde hoy día existe el racismo instaurado en la institución contra los pueblos indígenas, contra los estudiantes que están haciendo estudiantes mapuches en la universidad, ¿no? Y también en el ámbito laboral. Esto cruza también, ¿no? Entonces, invitar a todos aquí y también abrir el diálogo, también de conversar acá sobre estas temáticas,
en particular lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas hoy en día, ¿no? Agradecer también que podamos conversar un poco más, ¿no? Muchas gracias, Gerson. Sí, como recibo de manera fraterna, pero también autocrítica, esa omisión, ¿no es cierto?, que esto no es solo Chile, sino que hay muchos pueblos que habitan este territorio que algunos le han puesto Chile, ¿no es cierto?, y que hay que tratar de resignificar en toda su amplitud y profundidad. En ese sentido, estamos muy orgullosos de contar con varios textos que nos hablan desde el Wallmapu, nos hablan de la realidad y del estado de excepción permanente que han vivido, como tu texto dice, ¿no es cierto?, por más de 500 años, y también de registros populares de la ciudad y fundamentalmente el trabajo de mujeres en red, que con esto quiero darle el pase a Janina para que nos comparte y sigamos este diálogo. Muchas gracias, Felipe. Muy contenta de estar en este lanzamiento del número especial de la revista Pléyade. Agradecer al equipo que nos invitó y quien también nos ayudó, nos acompañó en esta publicación. Agradecer a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, quien además también apoyó fuertemente a la organización Mujeres en Red Zona Sur, ya que el año pasado nos ganamos el Fondo Valentín Letelier para realizar la Escuela de Deportes Urbanos para Niñas en Pedro Aguirre Cerda. Entonces voy a contarles un poco de esa experiencia, pero también lo que significó ser feminista en los territorios tras la revuelta de octubre, y lo que significa hoy día articularse feministamente bajo este contexto de pandemia tremendo. Partir con una idea a fuerza, y yo creo que es un poco el vector en este momento de la política en Chile, y que es hacer un fuerte llamado al fin al toque de queda, y hacer un fuerte llamado a la libertad a los presos políticos mapuches y a los presos de la revuelta en Chile, una revolución que olvida a sus presos y presas, está condenada al fracaso, y en ese sentido también hacer un llamado a la política de izquierda que hoy día está en lugares de poder, que está en el Parlamento, a que se tome mucho más en serio el tema de que tenemos que exigir la libertad con fuerza de nuestros presos políticos mapuche y de la revuelta. Dicho esto, sumarme a una frase que me gustó mucho del texto de Jaime Baza, y es pensar en esta potencia transformadora de la soberanía popular que hoy día abre el campo de disputa por una nueva constitución. Estamos viviendo un momento histórico, impensado tal vez, pensado y repensado por muchos, y lo que me gustaría compartirle hoy es qué ha significado estas pedagogías feministas para territorios libres de violencia que venimos levantando desde Mujeres en Red Zona Sur. Esta es una organización que trabaja principalmente en las comunas de San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, que tiene una apuesta por la educación popular feminista. Desde el año 2017 trabajamos en conjunto con distintas organizaciones sociales y vecinales para diseñar talleres de prevención de violencia de género, tomando como abordaje la crítica al único instrumento legal que protege hoy día a las mujeres, que es la Ley de Violencia Intrafamiliar, que el año pasado vivió algunas modificaciones y se integra la llamada Ley Gabriela para ampliar la categoría de femicidio, pero que aún no resulta insuficiente para dar cuenta de las dimensiones de la violencia que atraviesan hoy día la vida de las mujeres más empobrecidas. Entonces, contarles cómo estos territorios que han sido marginados de la política estatal, y cómo hoy día este trabajo en red, que es un trabajo social e intergeneracional, realizamos una fuerte crítica al CERNAMED, que ahora es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿verdad? Primero que todo porque analizamos las cifras de denuncia por violencia intrafamiliar durante la pandemia, y para el caso, por ejemplo, de Pedro Aguirre Cerda, tenemos que las denuncias por VIF en enero de este año eran 87, en febrero fueron 80, en marzo 85,
pero en abril, ya en plena pandemia, 51 y en mayo 38. Cifras muy parecidas para San Miguel, con enero 65, febrero 89, marzo 49, abril 40 y en mayo 23. Entonces queremos ser muy enfáticas en expresar cómo el Estado olvidó a las mujeres víctimas de violencia en los territorios. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de la Mujer? Dice que las llamadas telefónicas aumentaron. Hicimos el ejercicio de llamar y esos números no eran otra cosa que un vínculo a que tú fueras a hacer la denuncia, que solo se podía hacer durante la pandemia de manera presencial en comisarías y en la fiscalía. Entonces hay una llaga profunda que se manifiesta en la política pública, que no se hizo cargo del diagnóstico que hacía el feminismo a nivel mundial, y que era que el hacinamiento propiciaba aún más las condiciones de violencia de género contra mujeres y niñas. Entonces, nos parece que estas cifras son a observar. Bueno, revisamos las cifras de todo el país y es exactamente la misma situación. Entonces, frente a este abandono del Estado que vivieron las mujeres durante la pandemia, fueron las redes comunitarias las que lograron y que vinieron al rescate de la situación. Para el caso de San Miguel, por ejemplo, la red Entre Nosotras Nos Apoyamos, que fuimos parte de esa red, con la dirigente Lourdes Cáceres y Amigra, que es una organización de amigos de los migrantes de San Miguel, entregaron, por ejemplo, algunas cifras: 280 kits de higiénicos para mujeres, de productos higiénicos para mujeres. O sea, 280 mujeres que recibieron kit de aseo, 800.000 pesos en cajas de alimentación, y así una serie de otros datos que podemos ir cuantificando, y que también se viene haciendo esta cuantificación para decir cómo nuevamente las mujeres tuvimos que salir a responder a la crisis, que además se suma al hecho de que tuvimos que nosotros y nosotras responder a esta crisis con el pago de nuestras pensiones, ¿verdad?, y el retiro del 10%. Ha sido muy difícil activar en el contexto de la pandemia desde Zoom. Pensemos que las plataformas virtuales apuntan a un solo público, que es bastante, un segmento bastante acotado, si pensamos en que nuestra apuesta feminista está ubicada en este feminismo popular y territorial. En ese sentido, creemos que hoy día es fundamental salir a agitar por el apruebo, y quería compartirles, antes de pasar a esta mirada sobre el proceso que se nos abre con el referéndum del día 25, comentar lo que sucedió en los cabildos, y que es algo que narramos en nuestro artículo en Pleiade. Bueno, esto fue algo muy bello, porque para quienes venimos del activismo organizado de izquierda y feminista, sabemos que las actividades generalmente recibimos siempre entre 20 y 30 personas. Eso es como algo que ya resultó súper exitoso, ¿verdad? Y nos encontramos con cabildos con 200, con 300 mujeres. O sea, hubo una necesidad abierta de las mujeres de los territorios de hablar sobre lo que estaba sucediendo, de politizar, y yo creo que ahí hay una pedagogía que se instaló, y que aprovecho de saludar también a las compañeras de AUFEM, que fueron centrales en esos procesos de autoeducación y de educación popular que levantamos en la comuna de San Miguel, y donde salen a la luz, ¿verdad?, esta emergencia de las mujeres por nuevos marcos de participación, no solo de representación numeral, ¿verdad?, no solo paridad, sino también que nuestras demandas estén puestas en ese lugar. Y en el caso de la Escuela de Deportes Urbanos, esto fue gracias a la vinculación de la Universidad de Chile con las comunidades, un proyecto que tuvo excelentes resultados. Fue una escuela que enseñó a niñas entre 7 y 17 años a ocupar el skate, la bicicleta, a realizar parkour y serigrafía, deportes y artes urbanos, para entregar herramientas concretas que permitan disputar la ciudad neoliberal y patriarcal, que permitan fracturar estas ciudadanías donde se dice en la literatura que las niñas desaparecemos del espacio público entre los 9 y los 13 años, por miedo, porque cuando nuestros cuerpos se sexualizan y el espacio público es masculinizado, por este miedo que aprendemos, ¿verdad? Y que, como dice la geógrafa Paula Soto, dice que es un miedo que se encarna y que se vuelve a repetir, y que cuando nos sucede una situación de violencia, no es solo esa violencia, sino es la que tuvimos a los 7, a los 11, a los 15.
Fue muy impactante trabajar con las niñas durante el estallido, ya que los talleres se estaban realizando y sucede el estallido. Creímos oportuno hacer también un trabajo con ellas, y en este trabajo salieron cosas tremendas, porque eran niñas principalmente de la población La Victoria. Muchas de ellas conocían a Daniela Carrasco, la Mimo. Entonces realmente nos vimos enfrentadas a que las niñas habían vivido un shock de violencia estatal. Y ese shock estaba en sus cuerpos, está en su experiencia de vida, y creemos que es tan fuerte lo que vivimos como sociedad, es tan tremendo que hoy, que además Chile tuvo el estallido y tuvo la pandemia, que nos hace pensar en cómo el feminismo hoy día viene a ser una apuesta de revitalización, de salud mental, individual y colectiva, de aspectos revolucionarios que tienen que reconstruir este tejido que fue tan fuerte dañado, cuyos efectos ni siquiera podemos evidenciar. A mí me pasa que la gente me cuenta no está durmiendo bien, tiene problemas de angustia. Hay una serie de elementos instalados, y ya lo veíamos en los otros foros de salud que también ha hecho, de salud mental que ha hecho la Dexcom. Hay un miedo instalado y que hoy día debemos salir a combatir con fuerza. Entonces, para cerrar, potenciar esta idea de que es la autoeducación feminista, es un feminismo de cara a los territorios, aquello que debe no hacernos perder este acumulado político que estalló en octubre y que hoy día estamos a puertas de triunfar en este plebiscito, pero también de controlar y de seguir participando para que este proceso que está abierto se transforme en mejores condiciones para todas y todes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Bueno, como les contaba al principio, este número no solo tiene texto, ¿no es cierto? No solo tiene artículos, no solo tiene reflexión escrita, sino que también tenemos un conjunto de trabajos visuales, 26 trabajos visuales elaborados por 22 artistas, y quisimos también invitar a este panel a el autor de la portada y de otro trabajo que pueden encontrar en la sección 2 del volumen. Nelson, te dejo la palabra. Muchas gracias Felipe, muchas gracias a todos los que nos están viendo, y estoy muy agradecido de la oportunidad de participar en este número, de que hayan seleccionado mis trabajos y hayan seleccionado los trabajos de los colegas, de los amigos colegas que tuve la oportunidad de revisar antes de esta reunión. Agradecer también a Camila Bardelle, que fue quien como mencionaste, estuvo a cargo de la curatoría. Así que, primero, solamente agradecimiento. Yo creo, lo que me queda mencionar a mí es algo que probablemente siento que es súper banal. Quiero decir, a mí me tomó el estallido social en un profundo estado de apatía. Yo creo que probablemente no era el único. Y al momento en que sucede el estallido, todo lo que estaba haciendo hasta ese momento, de un momento a otro, se comenzó a sentir increíblemente banal. Y ese fue un tremendo remesón. Quiero decir, el estallido social, en un primer paso, me invita a participar como peatón, como una persona más. Y después viene el cuestionamiento de cuál es mi rol como artista. Y esta fue una conversación que tuve y una preocupación que tuve con otros colegas artistas también, músicos y escritores también, con los que conversamos, como efectivamente todo lo que estaba haciendo de verdad se siente vacío frente a esta urgencia de realidad, esta urgencia del presente. Y probablemente me pregunté en toda una primera etapa cómo incluir el inmediato. Este es el cuadro que terminó en la portada, y esa es una imagen efectivamente de octubre mismo, de la salida del metro Baquedano, ¿cierto? Que es esa entrada en donde efectivamente hubo enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Fue uno de los tantos espacios que creo que se transformó de manera simbólica. En ese sentido, yo estaba trabajando. Las piezas que estaba trabajando tenían mucho que ver con la ciudad, con encuentros fortuitos, con redescubrir lugares, etc. Porque
yo en general trabajo desde la pintura, de distintos medios. Y la pintura en esta escala, en este medio, es un tipo de piezas que se demoran bastante y uno, si quiere responder a la realidad inmediata, es muy difícil hacerlo por un tema de tiempo. Y me acuerdo que fue súper liberador cuando alguien me dijo que la pintura pertenece a otro tiempo y es una especie como de psicoanálisis de la realidad, en el mejor de los escenarios. Y eso me relajó y me permitió llevar todo un conjunto, un archivo fotográfico de la transformación que estaba llevando la ciudad, de las caminatas que hacía a lo largo de la Alameda durante muchos días, en particular los viernes, y como les digo, ir descubriendo cómo ciertos lugares se transformaban y se transformaban y se transformaban y se transformaban, y también está la imagen de esta misma entrada durante la cuarentena, y es un lugar completamente diferente. Y como les digo, lo único que puedo aspirar yo como creador de imágenes es ojalá tratar de, el mejor de los escenarios, hacer sentido a algo que todos estamos tratando de entender en su cabalidad, que está todavía sucediendo, que tiene tantas aristas. Bueno, para mí no fue tan difícil pivotar este tipo de piezas, pero también fue necesario hacer un segundo tipo de piezas que respondían mucho más a lo inmediato. Y esa es la otra pieza que también se incluye en el número, que es una pietà hecha con la tía Pikachu y con Paremán. Y fue necesario de alguna manera tomar estos símbolos, primero, tomar desde el lenguaje un poco del meme, que tiene como una especie de inmediatez y no es tan difícil, tiene una forma de construcción que es bastante útil. Quiero decir, yo puedo tomar un elemento que ya existe y que tiene carga simbólica, en este caso la Pietà de Miguel Ángel, y combinarlo con este conjunto de héroes anónimos que están resultando ser los únicos que se pueden aceptar en las marchas sin que nadie se ofenda de su presencia. Quiero decir, la tía Pikachu se convierte en un símbolo, y se convierte en un símbolo como tía Pikachu, no necesariamente como Giovanna, que es su nombre real. Ha dado entrevistas y todo, y es interesante conversar con ella, etc. Pero ha sido el personaje anónimo el que ha inspirado un conjunto de avatares, de rearticulaciones simbólicas, de convertirla en imagen, de convertirla en polera, de convertirla en pañuelo, de convertirla, etc. El perro matapaco. Y es súper interesante cómo el estallido tiene una necesidad de símbolos, una necesidad de rearticular la realidad, pero desechando y cuestionándose todo lo que había antes, lo que sucedió y lo mencionaba Gerson, lo que sucedió con todas las estatuas. Todas están siendo cuestionadas. ¿Por qué están ahí si de un momento a otro la ciudad sí me pertenece? Y yo sí cuestiono y me pregunto qué hacen esas cosas que hasta hace un tiempo atrás las ignoraba. Ahora ya no las puedo ignorar. Y en toda el área alrededor de Plaza Dignidad se levantaron un montón de monumentos hechizos que la gente sí sentía como propios, a pesar de que eran improvisados. Y es increíble esa relación entre algo que se vuelve enorme, nos sacude a todos. A mí me hizo remirar todo lo que estaba haciendo, y agradezco mucho de que hayan recibido algunas de las reflexiones visuales que estuve haciendo en este tiempo. Así que, nuevamente un agradecimiento, y espero que les guste. Está muy bonito el número. Gracias, Nelson, y en tu nombre también a todas las y los artistas que se sintieron convocados a enviar sus trabajos. Lamentablemente no pudimos incorporar todos, pero tratamos de hacer una selección ahí, Camila, llevando las banderas para, lo más territorial y territorialmente inclusiva, y también en términos de las propuestas y de las técnicas, ¿no es cierto?, que hay
con las limitaciones que la visualidad tiene, ¿no es cierto? Y también destacar, ¿no es cierto?, para quienes no somos, no tenemos un ojo artístico tan aguzado, que es un cuadro, lo cual a mí me sorprendió mucho, ¿no es cierto?, porque más bien parece una foto en movimiento. Entonces, felicitar también tu trabajo porque Muchas gracias. efectivamente es un desafío a la lectura, y como les comentaba al comienzo, las y los lectores son pieza fundamental de nuestras proyecciones, y en ese sentido también quisimos invitar a Pierina, ¿no es cierto?, como una colega, una compañera de ruta y una lectora crítica muy importante para muchos de los procesos que Revista Pléyade ha llevado. Así que, por favor, Pierina, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas y a todos los que me antecedieron en estos comentarios, y todos me han hecho pensar mucho. Y voy a partir, aunque ya lo han dicho, pero lo quiero decir igual, agradeciendo a quienes han hecho posible este número, al instituto, a la revista Pléyade, a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad, pero bien particularmente a la revista Pléyade, a Felipe particularmente, que es un incansable conspirador y organizador de eventos, de reuniones, de espacios de encuentro, porque así como Nelson estaba relatando como el impacto que le provocó el 18 de octubre, creo que a muchas y a muchos nos pasó, digamos, durante largo tiempo una cierta como imposibilidad de lucidez y de pensar con claridad, que es normal porque en realidad, y aquí es lo primero que quiero decir, yo agradezco en este número como lectora del número, no pecas, digamos, de lo que muchos y muchas, pero sobre todo muchos, intelectuales del país, digamos, nos ofrecieron como primera reacción, digamos, que es como autocitarse y decir, yo esto ya lo dije en el artículo o en el libro no sé cuánto, que publiqué no sé cuándo, y yo ya predije el colapso del capitalismo en Chile, y en realidad yo lo que veía entre mi gente cercana, pero también con la gente que conocí en las calles, era un estupor, una sorpresa, no ante las condiciones de vida de Chile, que las conocemos, y el que no las conoce es porque tiene mucha plata, pero son muy pocas las personas que tienen mucha plata como para no conocer lo difícil que es vivir en Chile, pero sí una sorpresa ante la fuerza de la movilización, ante la creatividad, ante los mensajes, ante la masividad. Yo nunca había visto en mi vida tanta gente junta, digamos, en una manifestación, y eso que hace tiempo que voy yendo a todas las manifestaciones que han habido, digamos, en la zona centro del país, y he mirado las que no son del centro con mucho cuidado e interés, digamos, pero a mí, a muchos de los que, con la gente que me rodeo y con la que no me rodeo, pero que conocí en ese tiempo, estábamos sacudidos, digamos, intelectualmente turbados, muy confundidos, salvo quienes la tienen tan clara que autoafirmaban, digamos, su propio pensamiento, pero que ahí, digamos, yo no encontraba mucho, no encontrábamos nada muy interesante y nada que nos ayudara a pensar. Y yo creo que este libro, este libro, porque es una revista, en realidad es un libro, ayuda a pensar, ayuda a detenerse, a permitirse dudar también, a revisar las presunciones y las lecturas que uno tiene sobre el Chile, sobre los actores sociales en Chile, y hasta dónde están dispuestos a llegar, y la fuerza que pensábamos que teníamos y que parece que era más de la que pensábamos que teníamos. Y yo creo que este número nos ayuda a cuestionarnos las lecturas instaladas, no solo las que son más fáciles de desarmar, que son como esas lecturas del Chile de los 90, como el jaguar de América Latina, como un país exitoso, como un neoliberalismo exitoso. Yo creo que eso en cierto campo intelectual, activista, y era un consenso que no era así. Pero lo que no conocíamos era la fuerza que podía tener el pueblo chileno y los otros pueblos que habitan este territorio movilizado,
que fuimos capaces de correr el límite de lo que imaginable, muchísimo más que lo que habíamos podido pensar. Yo crecí como soñando derrocar la Constitución de Pinochet, no estoy como impactada, emocionada de que estamos a un poco más de una semana de marcar con claridad, digamos, la voluntad del pueblo chileno de terminar con esa herencia. Pero eso en los años 90 era un sueño, por cierto, pero no se veía a la vuelta de la esquina. Y se aceleró el tiempo de un año para otro. No sé, para mí este es el año más largo de mi vida, digamos, del 18 de octubre pasado al 18 de octubre de este año. No sé cuántas vidas han pasado, o sea, con la pandemia entre medio, ya es como, es a veces más de lo que podemos procesar. Entonces, este libro invita como a detenerse. Me gusta que los artículos que tenga sean artículos como no definitivos, son como fragmentos escritos al calor de los acontecimientos, todos tienen ese tono medio apurado, medio rápido, medio urgente, digamos, y que está muy bien, que así sea, digamos. Yo creo que, no sé, pues, en 100 años más, documentos como estos van a ser los que se van a estudiar, digamos, en la historia de la revuelta del 2019, que por cierto, como estudiamos otras revueltas, van a estudiar esta revuelta. Este libro va a ser un documento de esa revuelta y que va a ayudar a que se conozcan cómo quienes vivimos ese momento miramos y logramos entender lo que ahí estaba ocurriendo, porque en 100 años más los que estudien esto van a estar viviendo en el mundo que nosotros logremos construir ahora. Y eso también es emocionante pensarlo así, ¿no? Me gustó también mucho la honestidad intelectual de quienes participaron en el número. Varios somos súper críticos del lo que llamamos el extractivismo académico, ¿cierto? De las personas que arman su carrera escribiendo sobre movimientos sociales, pero que, claro, participan en algo una vez cuando tienen que ir a hacer trabajo a campo, probablemente, pero acá se perciben los textos, y también tengo la suerte de conocer a muchas de las personas que allí escribieron, o de las organizaciones a las que pertenecen los autores y las autoras de los textos y de las imágenes, de las obras, digamos, que hay allí, y son gente en su mayoría que está comprometida en procesos colectivos, y que no ocupa los procesos sociales para hacer crecer su marca personal, digamos, de intelectual, de sociólogo, de socióloga, de pensador iluminado, sino que es gente que escribe, que busca reflexionar en torno a lo que está ocurriendo, pero que a su vez es parte de una u otra forma de procesos colectivos. Y al final es la única manera de aportar a lo que está ocurriendo, porque en realidad muchos intelectuales a veces se sienten como incómodos, no saben dónde estar, porque claro, en momentos tan sensibles como los que han estado ocurriendo, se siente más la inutilidad del pensamiento desarraigado, digamos, de organizaciones y de los procesos sociales, y ahí vienen las desesperaciones, porque claro, se siente como el límite de solo dedicarse a escribir textos, digamos. Y no es que todos los intelectuales tengan que estar en las mismas funciones, ni que todos tengan que ser militantes de partidos, de organizaciones, no. Pero sí, en estos textos hay una honestidad, digamos, de buscar reflexionar para aportar a una deliberación pública, una deliberación colectiva, y no para hacer crecer la marca personal. Podría decir infinitas cosas más, pero también yo me quiero detener un poco, porque ya me conté los minutos y voy en 8 minutos, así que detenerme en agradecer también la presencia de piezas visuales, porque también yo creo que muchos sentimos en este tiempo el límite del lenguaje escrito, de la palabra, que muchas veces nos daba más tranquilidad o calma, o nos ofreció un espacio para reflexionar, escuchar una canción, ver una película o observar una pieza, digamos, visual, porque muchas veces las producciones, digamos, escritas tienen los límites que tienen, y también las producciones visuales tienen los límites que tienen. Pero es interesante en este libro que uno va leyendo y de repente te encuentras con una foto, o te encuentras con una pintura, o te encuentras con una xilografía, o con una escultura,
y hay un detenimiento necesario, que yo creo que es interesante como ejercicio, digamos, para pensar, para reposar, para hacer, digamos, un ejercicio de reflexionar de otro modo, porque la imagen nos despierta otro sentido, digamos, y otro imaginario, y me gustó mucho eso de este número, creo que me sorprendió, de hecho, me sorprendió cuando lo miré y lo agradezco. Y nada, pues tengo hartos apuntes, pero creo que con eso he hecho una buena propaganda, digamos, para invitar a la lectura de este número y agradecer mucho a quienes se animaron a participar en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Perina. Sí, muy importante que se vea, que se perciba ese diálogo que buscamos entre texto escrito y piezas visuales que arman un registro para la producción de discurso crítico que ponen en tensión las limitaciones de cada una de esos registros, ¿no es cierto? En ese sentido, contarles brevemente que la revista Libro, ¿no es cierto? Nosotros también teníamos, bueno, esta es una revista, un libro, ¿no? Lo dejamos como revista, pero sin duda hay libertad de lectura en ese sentido. Y abre con la sección Interpretaciones de la Revuelta, que son artículos que tienen un carácter un poco más general, un poco más estructural. La segunda sección es Visualizaciones de la Revuelta, y aquí vienen los 26 trabajos visuales que curamos junto con Camila Bardeles. Y luego está la parte Dimensiones de la Revuelta, en donde se enfocan en las revueltas desde algunas dimensiones o ejes un poco más particulares, y abrimos esta tercera sección, Dimensiones de la Revuelta, con una serie de piezas que hablan de la violación a los derechos humanos. Y en ese sentido agradecemos también la presencia aquí de Claudio Nach, que es el director de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y a quien quiero dar la palabra ahora. Ok, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, partir pidiéndoles un poco de disculpas porque he tenido una serie de problemas de conexión. Se ha caído un par de veces la conexión, pero espero que... Estás en mute, Claudio. Ahí sí. Sí, no, le estaba diciendo que he tenido algunos problemas de conexión, justamente toda la sesión se ha caído 2 veces, espero que en estos 10 minutos se mantenga, así que mil disculpas por eso, pero soy de los cautivos de BTR, así que no tengo nada que hacer sino rezar que esto siga funcionando los próximos minutos. Pero sí, que hay un par de cuestiones básicas que a mí me interesa mucho poder plantearles a ustedes, porque el esfuerzo que se ha hecho, y no solo en la revista, yo creo que esto es interesante, el esfuerzo que está haciendo la universidad por enfrentar este periodo de crisis, este periodo de convulsión social, el tema de la pandemia, ha sido interesante. Hace algunos días atrás, en la conmemoración de los 40, ¿y cuántos son? 47 años del golpe de Estado, hacíamos un recuento justamente en el discurso central de la conmemoración del rol que ha jugado la universidad a través de distintos académicos, entidades, en la protección de derechos humanos, y es en minutos donde hay tan malas noticias en tantos temas, yo creo que podemos sentirnos, obviamente no plenamente satisfechos, siempre podríamos hacer más, pero ha habido una actividad interesante desde distintas áreas, desde odontología, desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, desde Derecho, es decir, múltiples aporte del ICI, etcétera, en este contexto, que han ido en la reflexión y también en ser parte de
de la búsqueda de proteger los derechos humanos en un momento de crisis. Y yo creo que eso lo enlazo con precisamente este rol de reflexión que está en Pléyade, que está en la revista Anales que se acaba de lanzar ayer, antes de ayer, ya estoy perdido en los tiempos, pero Anales dedicado a precisamente esto, palabra pública, que ha tenido dos números espectaculares en el último tiempo, el del estallido, luego el de pandemia. Es una universidad que está en ese sentido reflexionando y también intentando ser parte del proceso. Y eso es lo que yo quiero comentarles un poco desde la cátedra. El artículo que escribimos es de alguna manera dar cuenta de ese proceso de interacción entre la realidad y nuestro rol como universidad y particularmente nuestro rol como cátedra. Lo que sostenemos ahí es que lo que nos pasó de alguna manera es que nosotros siempre lo que hacíamos era mirar la realidad desde la teoría y comentarla, aportar, ser parte de los procesos también, pero siempre con esa, de alguna manera, esa mirada de una cierta distancia que recién se planteaba en términos críticos, digamos, de la universidad, esta torre de marfil, un poco, y que baja los procesos sociales a estudiarlo y luego vuelve a escribir sobre ello. Y en ese sentido, lo del 18 de octubre fue muy interesante yo creo, para la universidad también y para la cátedra en particular, que dio vuelta a la ecuación. Y empezamos a vivir lo que era tomar la teoría y mirarlo desde la realidad. ¿Cuánto daba la teoría elementos para tratar de impactar en una realidad en la que sentíamos que no nos podíamos quedar simplemente como espectadores? Y lo que el artículo quiere dar cuenta es precisamente cómo pusimos este discurso como típico de la universidad, cómo poníamos los saberes al servicio de cuestiones muy concretas. Y eso es lo que tratamos de hacerle una bajada concreta y práctica. Es decir, les doy un solo ejemplo de lo que estuvimos mucho más involucrados nosotros como cátedra. Nosotros damos cursos, enseñamos mucho del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, para qué sirve, cómo funciona, sus límites, etc. Y en un minuto nos vimos, por la fuerza de la necesidad del contexto histórico, activando ese sistema de protección de derechos humanos. Y yo les cuento esto como una anécdota, pero algo que a mí solo después, lo miré en su contexto, y era que una de las cosas que yo he hecho 20 años, digamos, en la universidad, es estudiar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y una de las cosas que uno estudia en el sistema interamericano son las visitas in loco, desde la de la República Dominicana en los 60, la de Argentina en los 70, que marcó, hasta las más actuales. Y uno estudia la documentación, las cartas, cuándo se pidió, cómo, qué se dijo, y en un minuto me pasó que me vi siendo el destinatario de una de esas cartas. Y se decía, señor Claudio Nach, hemos accedido a la petición de una visita en loco que usted solicitó junto a X instituciones que se enumeraban ahí, da lo mismo eso. Pero era ese tema éramos nosotros como universidad, éramos protagonistas de un proceso histórico. La primera visita de la Comisión Interamericana a Chile la habíamos gestionado desde la Cátedra de Derechos Humanos, obviamente con el apoyo de muchos, pero la gestión había sido desde la cátedra. Y eso creo que marca de alguna manera lo que me parece que ha obligado la magnitud de la crisis de derechos humanos del 18 de octubre, que es imposible ser espectadores y había que jugarse por ser protagonistas también de la protección de derechos humanos. La preocupación, que es lo que yo los invito ahí a leer un poco el artículo, la preocupación es que ese manual, que es el manual que nosotros le enseñamos a los estudiantes del pregrado, digamos, de qué hacer para la protección de derechos humanos, cuando lo pusimos en la práctica, en el caso de Chile se empezó a agotar
sin dar los resultados que esperábamos que diera. Y eso hoy día es un tema de profunda preocupación. Es decir, hemos visto el Estado de Derecho que hemos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, internacionales, etcétera, todos han activado todos los instrumentos que habían para detener una política de violaciones de derechos humanos propias de una dictadura que se daban en democracia, y los mecanismos tradicionales han fracasado. Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Ya da lo mismo si es la mirada teórica de la práctica o la mirada práctica desde la teoría. Aquí fracasó algo que no podía fracasar en Chile, ni en ningún lugar, pero fracasó acá. Y yo creo que eso ha sido parte de la preocupación internacional también. No es baladí que tuviéramos 4 informes internacionales en menos de 2 meses de los 4 principales organizaciones privadas e intergubernamentales de derechos humanos hablando sobre Chile. Era porque lo que aquí estaba pasando es muy complejo. Y esto tiene que ver, y con esto voy cerrando la idea, Felipe, para no alargarme más, pero algo que también plantea, está de alguna manera entre líneas en el texto, que es esta regresión autoritaria en Chile. Algo que uno lo ve en teoría, nuevamente lo veía en teoría, esta idea de las democracias autoritarias, es decir, cuando queda la maqueta, queda simplemente el escenario de una democracia con elecciones cada X periodo, pero los otros elementos, el Estado de Derecho, el control interinstitucional, el respeto de los derechos humanos, el discurso respetuoso de las personas y las instituciones por parte de las autoridades, todo eso se ha ido degradando. Y ahí uno pensaba en ese libro de estos profesores norteamericanos de cómo mueren las democracias, que ellos dicen ya no mueren, ya abren el libro diciendo ya no mueren las democracias con el bombardeo del Palacio de Gobierno, ya hacen referencia justamente al inicio, la primera imagen es Chile, sino que mueren de un conjunto de estocadas, de cuchilladas donde nadie sabe cuál fue la última y la fatal, pero se fue muriendo la democracia. Y a mí me preocupa mucho ese proceso en el caso chileno. ¿Hasta dónde lo que se está produciendo aquí no es solo una reacción violenta, como un poco está en muchas de las discusiones del texto, la violencia represiva, sino que se ha ido configurando un Estado, ya no solo un gobierno, no solo carabineros, no es solo el que dispara el perdigón, no es solo el alto mando, no es solo el Ministerio del Interior, es el Estado, como dirían las tesis, el que está cayendo en esta espiral de autoritarismo, un poder judicial que no controla, un parlamento que legisla criminalizando la protesta y cuando tiene que establecer responsabilidades da un paso atrás. En ese escenario me parece que tenemos que repensar entonces cuál es el rol nuestro como universidad pública. Cuánto de análisis vamos a hacer, cuánto de activismo, si ustedes lo quieren, vamos a tener en esto. Yo creo que en eso estamos tensionados también internamente como universidad. De quienes dicen, oiga, pero usted ya dejó de ser académico, usted está siendo activista. Bueno, no, son incompatibles, no se puede, son el aceite y el agua. Yo creo que ahí tenemos una discusión en la universidad también que hay que dar, y yo creo que reflexiones como la que ustedes están planteando, Felipe, en esta revista, Svenka, el trabajo que hicieron ustedes en Anales, etcétera, yo creo que van en la línea correcta, es decir, aquí hay que mirar la realidad, meterse en la realidad, reflexionar sobre ella, y todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo, si no, esto va a seguir por un camino que me parece nadie quiere que esto siga, que es esta regresión autoritaria. Y en eso no podemos ser simplemente espectadores. Espero que no estar muy equivocado en esa posición. Pero eso quería, Felipe, compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, Claudio.
tus últimas palabras me hacen acordar de, bueno, hoy día se cumplen, no me acuerdo cuántos años del nacimiento del Partido de los Panteras Negras en Estados Unidos y esa reflexión de Fred Hampton, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender a caminar y mascar chicle y aprender a hacerlo todo en un momento de urgencia. Esperamos que este volumen, ¿no es cierto?, este conjunto de textos visuales y escritos que invitan al diálogo y que establecen un diálogo entre ellos y con la realidad sirvan para efectivamente profundizar el proceso de transformaciones que ya está abierto y que tiene las amenazas y los peligros que en esta mesa hemos identificado. Ese es el sentido último de hacer estos esfuerzos y de agrupar y de publicar y de divulgar, ¿no es cierto?, este tipo de reflexiones. Agradecerles a todas y todos los que participaron en este panel y en su nombre a los casi 50 autores y autoras que participaron del volumen, y esto pensando solo en los autores de texto escrito, porque hay 26 autores de textos y de trabajos visuales, y no se me puede olvidar agradecerle a Farideh Serán, a Jennifer Abate, a Janet Marín, a Karen Sea, que han estado acompañándonos en este proceso de publicación, y dejarlos invitados a seguir conversando, qué más ganas de mantener esta conversación en el futuro, ¿no es cierto? Estamos seguros que nos iremos encontrando en la calle, en las urnas y en las reflexiones necesarias para que esto tenga un buen puerto y para que ese Chile que están haciendo, ¿no es cierto?, no se quede ahí trunco. Sin más, agradecer también a quienes nos han acompañado por las plataformas de la Vexcom y del IPS, y invitarlos nuevamente a descargar la revista desde el www.revistapleiade.cl, estar atentos porque el contexto editorial está muy complicado, pero vamos a hacer lo imposible por sacar el volumen impreso. Y estar atento a las noticias que les podamos ir compartiendo. Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias Janina, Nelson, Pierina, Gerson, Claudio, Svenka y a todos quienes hicieron posible esto. Chao, chao. Ok. Muchas gracias, querida Karen. Muchas gracias. De nada, compañeras.